olvidando ciertamente lo que queda atrás, dice el apóstol Pablo, y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. La pregunta es, ¿qué debo olvidar? ¿Qué quería olvidar el apóstol Pablo? Bueno, el apóstol Pablo nos está hablando en este capítulo de sus grandes logros como religioso. Él era un excelente religioso, un excelente fariseo que cumplía con todas las normas. Pero él dice, eso no era suficiente, no me bastaba. Él está hablando allí en el capítulo 3, versículo 4, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es de la ley, irreprensible. El apóstol nos está hablando de una vida prácticamente perfecta, un hombre irreprensible, un hombre religioso sin tacha. Pero él nos está diciendo, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. ¿Y por qué está diciendo Pablo ello? Si era un hombre tan bueno ante la sociedad, tan distinguido en su religión, era un hombre intachable. Nadie lo podía acusar de nada en contra de la ley. ¿Por qué razón él está diciéndonos, debo olvidar mi pasado y proseguir la meta en Cristo Jesús? ¿Por qué? Porque no es por las obras, no es por la religión, no es por la legalidad de cumplir ciertas normas que yo soy salvo. Por esa razón el apóstol dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo. Aleluya. Él dice, Cristo Jesús, mi Señor, o sea, el que gobierna ahora mi vida, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo Jesús. Debo olvidar ese pasado, olvidando ciertamente eso que queda atrás. Eso es basura, porque eso no me iba a dar la salvación que encuentro en Cristo Jesús. Pues la Biblia dice claramente que por gracia somos salvos por medio de la fe. Y esto no depende de nosotros, de lo que hagamos o dejemos de hacer, de cumplir con ciertas reglas o ciertos mandamientos o pertenecer a una iglesia, a una institución religiosa, no por ser aparentemente intachable ante el mundo, es por la justicia de Cristo Jesús. La Biblia es clara al decir, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Tú dirás, pero es que mi religión es la que me salva, mi religión es la buena, mi religión, y yo peleo por mi religión. Pues querido amigo, estamos viendo a un hombre muy religioso, intachable según la religión, pero de nada le servía. ¿Por qué razón? Si vemos al apóstol Juan, allí en el capítulo 3, cuando él habla del gran amor de Dios, de la gran bondad de Dios, de la grandeza de su amor, si lo podemos ver, notamos entonces que dice claramente, versículo 18 del capítulo 3 de San Juan, el que en él cree no es condenado. O sea, está hablando del Señor Jesucristo. Nota bien el contexto que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, a todos, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel, no importa cuánto haya fallado, no importa cuánto haya tropezado, no importa cuántas veces haya caído, pero desde que quiera levantarse como el hijo pródigo, mirar y decir, volveré a mi Padre, porque Él, en Él y para Él soy. Yo quiero volver a casa.
El Señor dice, el que me viene no lo echo fuera. Oh, mi querido amigo, no importa cuánto hayamos fallado, no importa cuánto hayamos pecado, lo importante es que reflexionemos como el hijo pródigo y no solo nos quedemos pensando o hablando, sino que nos levantemos y volvemos a casa del Padre, porque nos espera con los brazos abiertos. Él ha dicho, el que a mí viene, no lo echo fuera. No importa tu vida, tu condición. Oh, mi querido amigo, ven a Cristo Jesús, que Él te está esperando con amor. Entonces nos sigue diciendo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Todo aquel que cree en Cristo Jesús puede tener la seguridad que no se va a perder por la eternidad, sino que tiene vida y vida eterna. Oh, mi querido amigo, la Biblia es clara en el verso 18, el que en Él cree no es condenado. Te invito a que creas en Cristo Jesús, pero creas en Cristo Jesús como dice la Escritura. Él es Dios manifestado en carne. Él vino desde el cielo a buscarte y a salvarte. Él te ama y te ama con amor eterno. Él murió en la cruz del Calvario en tu lugar, porque la paga del pecado es muerte. Pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Oh, mi querido amigo, ven a Cristo Jesús, porque el que en Él cree no es condenado. Pero ten en cuenta que si quieres rechazar a Cristo, prefieres tu religiosidad, prefieres tu religión, prefieres tu legalismo, prefieres tus obras, porque piensas que por tus buenas obras vas a ser salvo, entonces te quiero decir algo. Pero el que no cree, San Juan capítulo 3 versículo 18, pero el que no cree ya ha sido condenado. Oh, mi querido amigo, si rechazas a Cristo Jesús, ya estás condenado. No es que vas a ser condenado un día, ya estás condenado porque estás rechazando al único que te puede salvar, al único que es el camino, que es la verdad, que es la vida. Solo en Jesucristo y a través de Jesucristo es que tenemos vida eterna. Oh, mi querido amigo, ven a Cristo Jesús. Por eso el apóstol Pablo dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás, mi vida de religiosidad, de legalismo, de obras, eso no me podía salvar. Me daba cierta reputación ante la gente, me admiraban, me respetaban, pero no me daba la vida eterna. Únicamente Jesucristo salva. Por eso el apóstol Pablo, hablando allí a los líderes religiosos en Jerusalén, les dice, el apóstol Pedro les dice en el capítulo 4 de Hechos de los Apóstoles, en ningún otro hay salvación, en ningún otro, porque no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo en el cual podamos ser salvos. Solamente Jesucristo salva, solamente Jesucristo tiene perdón y vida eterna para darte. No lo busques más en la religión, no lo busques más en la tradición, no lo busques más en las obras, no lo busques más en tu intelecto. Solamente Jesucristo salva y Él te ama y te ama con amor eterno. La Biblia es clara al decir que Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Oh, mi querido amigo, no importa tu situación, no importa tu condición, Jesucristo te ama y te ama con amor eterno. Pagó en la cruz del Calvario por ti, para que si crees en Él y le recibes en tu corazón, tengas vida y vida eterna. A todos los que hemos recibido a Cristo Jesús, a los que hemos creído en su precioso nombre, nos ha dado potestad de ser hechos hijos de Dios. Oh, querido amigo, no rechaces más a Jesucristo, porque si sigues rechazando a Jesucristo y escudándote en tu religión, solo te espera condenación. Mira lo que dice el versículo 36 del capítulo 3 de San Juan. El que cree en el Hijo
tiene vida eterna, ya tenemos vida eterna. No es que la vamos a tener, ya la tenemos. El que tiene al Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él.